Y siguiendo la línea de lo que estamos explicando, ¿verdad? Yo creo que pocos presidentes han usado la tijera como usó el presidente Mariano Benítez. Haciendo un poco de historia, nomás el año pasado tuvimos una gran discusión al inicio del año cuando se aprobó el presupuesto y nosotros tomamos medidas ya de reducción de esos gastos en un decreto que fue motivo de un gran problema interno que se llevó hasta la justicia inclusive. A inicio de este año tomamos las medidas que entendíamos viables para reducir varios de los beneficios considerados de alguna manera exagerados por la ciudadanía. Si ustedes se acordarán que a comienzo del año estuvimos discutiendo mucho los beneficios de la ANDE, los beneficios del Banco Central, la discusión del Banco Central con el Ministerio de Hacienda, del Poder Judicial, con su acción de inconstitucionalidad. Y ahora dentro del marco, dentro de un Estado de Derecho, el marco te tiene que dar la ley, y la ley que nos da el marco de hacer reducciones importantes en esta situación. Ministro de Hacienda Benigno López. Ya antes de la ley se redireccionaron más de 300.000 millones de guaraníes en recorte de varios rubros o redireccionamiento de varios rubros al Ministerio de Salud. Y en esta ley estamos tomando la decisión de redireccionar también cerca de 50 millones de dólares de esa misma manera. La discusión es si esto es temporal o si esto es permanente. Con buen criterio el presidente también tuvo la iniciativa de invitar a referentes de la sociedad civil, a referentes del Congreso, a una reunión el martes en el Banco Central, liderado por el vicepresidente Hugo Velázquez, donde se acordó justamente hacer un procedimiento serio, eficiente, responsable, de reforma del Estado y reformas estructurales que son necesarias para tener un Estado más eficiente. Situación esta que estuvimos comentando con ustedes, creo que ayer o anteayer, luego de la reunión. Si queremos una reforma del Estado eficiente, tiene que ser a través de ese proceso. Si queremos un parche, tiene que ser a través de la ley de Sergio Godoy. Así de sencilla es la discusión que tenemos que tener en este momento. Y ese proceso está acordado en un acta que se firmó el martes, donde todos los proyectos van a ser analizados para analizar su impacto en el equipo económico. Y el equipo económico se va a reunir regularmente con la comisión bicameral que está creada a ese efecto. O sea, ese es el proceso que se acordó para llevar adelante la reforma del Estado de una manera eficiente y no de una manera que a lo mejor no tenga el efecto que todos queremos que tenga, ¿verdad? Yo creo que la reforma del Estado es mucho más que el recorte de salario, y el recorte de salario ya se está dando ahora. Ponerlo permanente va a ser una parte importante de esa reforma del Estado, pero en la reforma del Estado entran temas importantes que hay que tratar de cómo va a ser el funcionamiento del Estado en cuanto a su gobernanza, en cuanto a institucionalidad, en cuanto al financiamiento de varios sectores necesarios, salud, educación, protección social. Y todo eso hay que hablar dentro de esa mesa, dentro de ese componente que se creó o que se acordó de manera responsable y libre el martes. Y el martes estaban referentes de Honor Colorado en la reunión, inclusive dieron el apoyo a esa idea. O sea, yo creo que estamos por buen camino. Nosotros somos de la tesis de que hay que aquietar las aguas y hay que mirar el norte. ¿Y el norte cuál es? La reforma del Estado de manera permanente y llegar a ese final feliz en donde todos podamos tener un Estado como todos ustedes reclaman, más eficiente, que gaste mejor, que pague como tiene que pagar, no beneficios siderales, no tampoco mal al sector que tiene que recibir los recursos, y en eso estamos trabajando. Yo quería aclarar que eso tiene todo un proceso que se acordó el martes, ¿verdad? De manera voluntaria por todos los presentes. Hay un acta firmada que se le puede hacer llegar a ustedes para que vean quiénes estuvieron. Algunos, esa reunión se llevó 3 horas, algunos ya no estuvieron al final. Entonces yo creo que si queremos hacer una reforma estructural, ese es el camino, una mesa donde se pongan todos los temas, y son todos los temas conflictivos, complicados, donde nos pongamos de acuerdo por lo menos en la mayor cantidad de temas y de reformas que vamos a hacer para llevar adelante en un primer paso. Después seguramente deberá haber un segundo y un tercero, ¿verdad? Entonces ese es el camino. Yo creo que esa decisión, que a mí me pareció que era muy clara el martes, que estaba consensuada con grandes referentes, que se va a incluir más, el vicepresidente va a incluir a otros que no estuvieron, es el camino para hacer la reforma que tanto hablamos. No hay otro camino, no podemos hacer una reforma de a uno. Por eso una de mis ideas al inicio de esto era esperar que pase esta situación compleja para dedicarnos realmente a la reforma. Pero yo creo que hay que también subirse al barco que identificó correctamente el presidente, que este es el momento y tal vez no haya otro.
Entonces nosotros tenemos un barco, tenemos una ruta, tenemos un camino, que es el que tenemos que seguir para llegar a una reforma, si es que queremos que sea una reforma real y que tenga efectos en la vida de todos ustedes y nosotros también. Muchas gracias. Ministro, una consulta. Lo que tenemos de provisión no es suficiente para combatir el coronavirus, decía bien recién el senador Beto Velar. Bueno, hablan de que esta reforma del Estado eficiente tiene que realizarse a través de estas reuniones. La pregunta es cuándo, ya que justamente urgen estos recursos. Mira, yo creo que hay que pensar bien toda esta reforma. Nosotros vamos a tener una reunión el lunes, me invitó el vicepresidente, donde vamos a acordar el plan de trabajo. La idea es de que esta reforma esté vigente en su totalidad, o en su mayor totalidad en el presupuesto del año 2021, también habíamos acordado esa. Y las que puedan entrar de manera inmediata también. Por ejemplo, un tema que es, para ponerle dos ejemplos, si estamos hablando del tema de los salarios, del costo del salario en el sector público, 76% del costo lleva salud, educación y fuerzas militares, o fuerzas de seguridad, fuerzas públicas. Entonces, ¿cómo vamos a tener las nuevas reglas, verdad? O sea, tenemos la buena noticia de que el 60% de los funcionarios públicos se jubilan en los próximos 10 años. Así pasa también con los maestros. Entonces, la idea es tener una nueva ley del sector civil, una nueva ley de la función pública, que permita que las nuevas reglas se apliquen sin mucho estrés, sin mucha discusión de derecho adquirido hacia adelante y ver qué normas se pueden aplicar a partir de ahora. Tenemos que tener tantos ministerios, tenemos que tener tantas secretarías con rango de ministerio, o deben ser más eficientes, debe haber solamente un lugar que aglutina varias. Eso va a implicar reducción de organigramas, eso va a implicar reducción de ministerios, de salarios de ministros, de salarios de viceministros. Va a ser mucho más eficiente también ese mecanismo, y eso requiere también de una reforma legal. Tenemos que entrar a cada carta orgánica a mirar qué se puede hacer, qué se puede juntar y qué se puede manejar de manera más eficiente. O sea, hay muchos temas que hay que tocar en la reforma del Estado si es que queremos hablar de una reforma real y con contenido para el futuro. Estamos contentos con que cada intendencia tenga una gran cantidad de concejales, no sé, hay que ver y hay que mirar también cómo revisar eso. Estamos contentos con muchas cosas, las gobernaciones que se manejen de la manera que se manejan. Vamos a definir claramente quién es independiente y autónomo y quién no, porque de repente salen leyes, como la ley de la función pública, que tiene solamente un efecto en el sector público del Poder Ejecutivo. Los demás poderes del Estado se excluyen. Entonces, ¿cuál va a ser el mecanismo para tener un control claro de los recursos del Estado? Entonces, ese camino claro yo creo que es el diálogo y el consenso mayoritario en esa mesa que se va a generar, que es una mesa donde van a estar los representantes de la sociedad, que son los senadores y los diputados, porque ellos son los que son electos, nosotros somos designados por el Poder Ejecutivo, y ahí se va a poder hacer el diálogo que tanto queremos en tener un país donde busque el bienestar de la gente como objetivo final de sus políticas públicas. Para el vicepresidente, de la consulta, ¿se puede calendarizar o poner una fecha tope para que se pueda resolver esta reforma del Estado? Porque tenemos un historial de mesas que se conformaron para enfriar los temas y terminaron en el Leopareí, vicepresidente. Y es el mayor temor que se está teniendo también en este momento. Por eso muchos quieren que se trate ya en este momento sus respectivos proyectos para que no quede en el Leopareí justamente. El lunes va a ser la primera reunión, reitero, para calendarizar toda la actividad, y nuestro plazo máximo, que eso no significa que vamos a hacerlo dentro de 3 meses, pero el plazo máximo es de 3 meses. Es decir, vamos a tratar de tocar todos los puntos que ha señalado el ministro de Hacienda recién, y a partir de ahí vamos a establecer nuestros caminos y cuáles son las prioridades. Repitiendo un poco la pregunta del colega, ¿esta legislatura va a ser en la que se produzca una reforma del Estado en Paraguay? Así va a ser, y si Dios quiere va a ser este año. ¿Tienen planeado hacer una modificación de la Constitución aparte? Eso puede ser en una segunda instancia, por eso estamos abriendo esa mesa de diálogo para establecer ese tipo de resoluciones. Dicen que hay varios proyectos, pero ustedes como gobierno ¿tienen alguno en concreto al que les gustaría apuntar? Tenemos aproximadamente 3 que lo está manejando ya el equipo económico, y también nosotros eso vamos a bajar en la mesa de la coordinación para la reforma. ¿Pero qué modelo de Estado les gustaría? ¿Qué fallos ven en el Estado actual que quieren cambiar para el próximo? Y eso es lo que vamos a hablar entre todos. Sí, pero como gobierno, ¿qué es lo que está fallando?
que falla en el Estado paraguayo. Queremos mejorar la calidad del gasto público. Otra pregunta que les quería hacer. Si no se hubiera dado esta situación de pandemia, ¿se habría actuado para hacer una reforma del Estado? Porque los salarios por encima de los 37 millones ya estaban, sectores con déficit ya había, sanidad, educación. Si esto no se hubiera dado, ¿el Gobierno habría dado ese paso? La pandemia ya está y la decisión del Gobierno también ya está. Sí, pero antes, si no se hubiera dado, esos sectores siguen siendo vulnerables. Bueno, pero no podemos retroceder a que no ocurra para saber qué hubiéramos hecho. Esta es la realidad y esta es la decisión. O sea, ¿se ha hecho solo porque ha habido una situación crítica? Se ha hecho porque es el momento. Hace bastante tiempo los distintos gobiernos de distintos partidos políticos han intentado la reforma. Nunca se pudo lograr por A o por B motivo. Hoy creemos que todos estamos en el mismo barco y que podemos conseguirlo. Permiso, Sí. para complementar lo que dice el vicepresidente. Nosotros estamos hablando de las reformas estructurales desde que empezó el gobierno. No sé si ustedes se acuerdan, en una carta abierta hicimos del Ministerio de Hacienda una invitación a copiar lo que hicimos bien. Nosotros que hicimos bien en nuestra historia reciente, un pacto social que llevó adelante las reformas económicas en el lado fiscal y en el lado monetario, razón por la cual han producido dos instituciones que son, vamos a decir, por lo mínimo, relativamente serias, responsables y con capital humano de calidad, Banco Central y el Ministerio de Hacienda. La idea del presidente, ¿cuál fue? Tener la misma previsibilidad que se tiene en la economía en el resto del manejo del sector público. Empezamos a hablar de la reforma de la educación. Tenemos un proyecto que está liderando el ministro Peta para hacer una transformación educativa, donde queremos incorporar las habilidades del siglo XXI, queremos poder enfrentar los desafíos de la cuarta revolución industrial, queremos tener un mejor sistema, que esos números horribles que nos da la educación se reviertan, y ese es un proyecto que está en marcha. O sea, ya la reforma nosotros estamos hablando hace rato. Salud pública, la unificación del sistema de salud en la cabeza del Ministerio de Salud Pública y la coordinación eficiente entre IPS y el Ministerio de Salud Pública también es un proyecto que está funcionando, que está andando y que seguramente ahora tiene una pausa por el desafío de la pandemia, pero el crédito necesario para ese plan y para ese sistema de protección universal está en marcha también. También presentamos diversos proyectos de leyes, ¿verdad? Que es necesario para la eficiencia y la calidad del gasto. Uno de ellos es la superintendencia de pensiones, que no salió, ¿verdad? Y ahora estamos volviendo a presentar mejorada, ¿verdad? Para ver si se consigue el acuerdo. Y así hay muchas cosas. Yo creo que lo que acá favorece, y una de ellas es justamente la carrera civil. La carrera civil del sector público, redefinir, ¿verdad? Redefinir todos sus aspectos, la burocracia, la necesidad de que haya, como dije, tantos ministerios, la necesidad de que haya tantas direcciones o no, cómo van a entrar, vamos a hacer ya una regla impenetrable, la del concurso público de oposición o no, ¿verdad? Entonces, se está hablando de hace rato, la idea llegó, tiene la fuerza necesaria de la ciudadanía, que es la que va a ser contralor de que esto se llegue. Yo no creo que no se pueda hacer la reforma. Pensaba que se podía hacer antes igual, pero ahora es una necesidad luego, ¿verdad? Porque vos vas a tener un impacto importante en tu economía producto de esta situación, que te va a llevar a ser más eficiente en el gasto, que te va a llevar a ser más eficiente en la prestación de los servicios públicos. ¿Tienen calculado ya el impacto en la economía o No, siguen no. con la cifra del 4%? No, eso sigue porque es el último dato oficial, ¿verdad? Yo creo que hoy el Banco Central tiene una revisión mucho más a la baja. El mundo está siendo afectado, Paraguay no es la excepción, pero sí Paraguay tiene fortaleza necesaria para pasar esta crisis. Paraguay tiene una responsabilidad fiscal importante, tiene frenos que ha metido en su economía durante mucho tiempo, que hoy los vamos a liberar, y tiene espacio para tomar todas las medidas necesarias para salir de este pozo cuanto antes. Yo creo que el camino para eso es la reforma, y eso va a llegar, va a tener que llegar, va a ver qué tanto acordamos, y ahí vamos a ver, cuando se planteen las situaciones, cuando se planteen las discusiones, vamos a ver realmente dónde está cada uno de los temas de reforma que hay que hacer. Gracias. Para quien quiera responder, teniendo en cuenta la urgencia del caso y que gran parte de la ciudadanía pretende que la inversión sea rápida en salud, por sobre todo, a corto plazo, evidentemente, y como situación que se da también esta pandemia, ¿cuál es el camino concreto para llegar a la reforma del Estado y se den esas inversiones tan urgentes que se están necesitando? Porque pareciera ser que ahora cada sector está peleando por su propio documento. No sé si entiendo tu pregunta, pero los recursos para la pandemia ya están.
Lo de la urgencia ya está. La urgencia va a ser resuelta a través de la ley de urgencia y de emergencia, que el Congreso tuvo la virtud de aprobarnos en 2 días. O sea, ahí están los recursos, ahí está el plan. Eso no quiere decir que no vayamos a presentar otra ley necesaria si es que la estamos trabajando en caso de necesidad para más adelante. O sea, ahí están las medidas claves las que las vamos a tomar en el lado de la salud, en el lado del fortalecimiento del empleo, en el lado de evitar la ruptura de la cadena de pago. O sea, eso es lo urgente, ¿verdad? Lo importante es la reforma, ¿verdad? Pero tenemos que salir de este pozo primero. Tenemos que tratar de enfrentar con altura y con capacidad el desafío de la pandemia, poder hacer frente a lo que se va a venir, que se espera que la curva sea más alta más adelante y que el equipo de salud esté preparado con los recursos que ya tiene. Nosotros hoy le transferimos $100 millones para que ellos empiecen a ejecutar su presupuesto. Y tenemos un acuerdo de que en la medida que se reduzca al 50% le vamos a ir reponiendo para que ellos no tengan problema de recursos para hacer sus compras. Después va a depender de la cuestión interna de cada entidad hacer los esfuerzos necesarios para que las compras sean eficientes. En cuanto a unificar este proyecto de reforma del Estado eficiente, ¿verdad?, de los diferentes legisladores, ¿con quién referente de Honor Colorado estuvieron conversando, por así decirlo, para esta supuesta unidad entre ambas bancadas? El líder de bancada estuvo el martes en diputados, ¿verdad? Referente del sector económico de Honor Colorado también estuvieron, ¿verdad? Y hay que ver si el proyecto de uno es el proyecto de todos, ¿verdad? O sea, lo que quisimos evitar que justamente que todos los proyectos converjan para poder tener un proyecto único, no un proyecto cada uno, pero porque hay varios. Concretamente, ¿con quién? ¿Con cuál legislador estuvieron conversando sobre esto? Con todos, el martes hablamos con todos ahí. Gracias. De Honor Colorado estaba el líder de bancada del Senado, el senador Antonio Barrios, y el líder y vicelíder de la Cámara de Diputados, Bachi Núñez y Tadeo Rojas. Vicepresidente, brevemente además, un tema que no último. tiene relación a la reforma, pero sí es bastante preocupante. La gente está saliendo al interior del país. ¿Se prevén más sanciones, mayor control o qué tipo de solución se puede dar? Porque en grandes cantidades están saliendo al interior. Sí, y reitero el pedido del presidente de la República, que se le pide a la ciudadanía que no salga de sus casas ni que vayan al interior, porque esto todavía no viene la parte mala. Parece que ya nos estamos acostumbrando a la palabra coronavirus y ya le estamos perdiendo el miedo. Esto todavía no se vino como nosotros mismos lo estamos esperando, de manera que no facilitemos a apurar el problema en nuestro país, porque el problema en nuestro país puede generar muerte y muerte de nuestros seres queridos, de manera que pensemos en nuestros amigos, en nuestra familia, en nuestros padres, en nuestros abuelos y quedémonos en casa, por favor. Muchas gracias.